Campeones del mundo. Esa fue la gesta que Venezuela logró recientemente en el Clásico Mundial del Béisbol y por eso el día de hoy vamos a comentar muchos de los temas relacionados con este clásico. Por eso en el día de hoy nos vamos a preguntar, comenzando por el tema de Brandon, ¿la victoria del béisbol le hace daño al fútbol venezolano? Luego, ¿el béisbol de Venezuela clasifica por primera vez a los Juegos Olímpicos? ¿Podrán llevar los jugadores o no a los Juegos Olímpicos de Major League Baseball, la selección venezolana de béisbol? Y luego, el lado B de ser campeón del mundo, lo bueno, lo bonito y el riesgo de ganar en una disciplina deportiva. Y finalmente, siendo yo la manzana de la discordancia, pero es que pasó algo muy importante en el mundo del fútbol, es Marruecos le quita el título a Senegal en los escritorios de la Copa Africana de Naciones. ¿Podrá Senegal obtenerlo de vuelta? Todo esto y mucho más en su programa El Precio del Deporte. Esto es El Precio del Deporte. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a su programa El Precio del Deporte, producido por Lauria Sports. Mi nombre es Antonio Quintero, soy especialista en Derecho del Deporte y soy su anfitrión el día de hoy para venir a conversar de lo que más nos gusta, las transferencias de jugadores, el mercadeo deportivo, la gerencia deportiva y hoy conversar un poco sobre el campeonato del mundo del Clásico Mundial de Béisbol que obtuvo Venezuela esta semana. La idea de este programa al final del día no es solo darte nuestras opiniones, sino también darte información y contexto para que ustedes puedan tomar sus propias opiniones bien informadas. Y para eso nos acompaña el día de hoy la dama del derecho del deporte, Elena Mundaray. Hola a todos, bienvenidos a esta edición campeona del Precio del Deporte. Claro que sí, también tenemos hoy al pivote del mercadeo deportivo, Andrés Moró, mejor conocido como el señor Moró. Un saludo para ti que eres campeón del mundo. Muy bien, y también nos acompaña otro venezolano campeón del mundo, el mago del diseño y la identidad en el deporte desde Uruguay. Hola a todos, un placer estar de vuelta y play ball. Bueno, vamos a comenzar calentando motores y hay que decir que es verdad, Venezuela es campeón por primera vez del Clásico Mundial de Béisbol, pero esta no es la única vez que Venezuela se ha convertido en campeón mundial de béisbol. Elena, cuéntanos cómo viviste este Clásico Mundial de Béisbol y además cuéntanos por qué Venezuela no es la primera vez que gana un mundial de béisbol. Bueno, muy emocionada, evidentemente, compartiendo la alegría de este Clásico Mundial de Béisbol y ante todo felicitaciones a nuestra selección por lograr tan ansiado triunfo que en verdad lo necesitamos y estamos muy agradecidos por ello. Pero vamos a hacer un recuento primero de las veces que ha participado Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol para entender un poquito, ¿no?, todas las participaciones que ha tenido Venezuela en este tipo de competiciones. En el 2006 quedó eliminado en la segunda ronda, en el 2009 quedó en el tercer lugar, evidentemente había sido la mejor participación que habíamos tenido hasta ese momento. En el 2013 fue eliminado en la primera fase, en el 2017 también eliminado en la primera fase, en el 2023 quedamos hasta cuartos de final en ese partido contra Estados Unidos que este año nos dio revancha, o le dimos nosotros revancha a Estados Unidos, porque esto 2026 quedamos como flameantes campeones. Pero además de esta competición, también en unos años estuvo compartiendo la Copa Internacional o la Copa Mundial organizada por la Federación Internacional de Béisbol hasta ese momento. Venezuela consiguió el título en 3 ediciones de ese torneo en los años 41, 44 y 45. Es decir, que teníamos una gran deuda con respecto a ganar, ¿no?, este tipo de campeonatos, pero finalmente se nos dio, eso es lo importante. Venezuela le dio revancha a Estados Unidos sobre todo y además nos dio una alegría que en verdad necesitamos y bueno, agradecidos con la selección por darnos esta gran emoción. Sí, ese campeonato mundial era el campeonato mundial amateur de béisbol, que fue el que ganamos el 41, 44 y 45, y ese campeonato amateur desapareció en el 2011, no existe más. Era el único mundial que existía hasta el 2006, cuando se empezó a hacer el Clásico Mundial de Béisbol, que se hace en conjunto y de la mano no solo de Major League Baseball, sino también de la Federación Internacional de Béisbol, la Confederación Internacional de Béisbol y Softball, que hay que destacar que no solo somos campeones mundiales de béisbol, también somos campeones mundiales de softball, porque en el año 2025 ganamos el mundial de... Pero bueno, este clásico no solo ha sido la primera vez que Venezuela lo gana, sino que también rompió récords en views
en lo que tiene que ver con la televisión. Y a pesar de que todavía no tenemos los números finales y el reporte Nielsen, que estoy seguro que vamos a compartir por aquí, analizando el crecimiento del Clásico Mundial de Béisbol, sí tenemos algunos datos preliminares. Brandon, cuéntanos qué récords en televisión y en transmisiones se rompieron en este año 2026. Si había dudas del éxito del Clásico Mundial de Béisbol, yo creo que con esta edición se termina de romper. ¿Y por qué? Porque hubo récord tras récord. En transmisiones y en visualizaciones se llegó a un punto máximo de 8 millones de espectadores viendo a través de Fox Sports y Fox Sports 1. Y eso no es todo, y es que los partidos de Estados Unidos fueron los que tuvieron los picos más altos, siendo el evento deportivo más visto ese fin de semana. Hay que tener en cuenta que antes de esta edición el Clásico Mundial de Béisbol tenía una media de visualizaciones de 5 o 2 millones de espectadores. Ahora, con la semifinal de República Dominicana contra Estados Unidos, alcanzaron un punto promedio de 7 millones y el punto máximo fue en el último inning cuando Estados Unidos estaba a punto de derrotar a República Dominicana y lograron más de 8 millones de personas. Si bien el partido de la final entre Estados Unidos y Venezuela no tiene cifras oficiales, se espera que sea una cantidad incluso mayor de lo que fue el partido contra Dominicana. Estados Unidos fue quien lideró el tema de transmisiones en Estados Unidos, pero creo que fue un torneo que fue exitoso y creo que sorprendió y enganchó a mucha gente y fue de menos a más. Creo que la gente se fue metiendo de lleno al final de la competición y creo que fue un exitazo total en visualizaciones y los números lo demuestran. Brandon, pero ¿cómo lo viviste tú? ¿Cómo fue esta victoria desde Uruguay, desde fuera del país? No, brutal. Aquí la comunidad venezolana también estaba muy metida con el torneo. De hecho, en restaurantes o en mercados, como dicen acá, se organizaron para ver el partido en pantalla gigante y muchos compañeros en el trabajo que no saben nada de béisbol estaban al tanto y me preguntaban sobre las reglas. Incluso mi novia también preguntaba cómo funcionaba el reglamento y creo que fue una oportunidad bonita otra vez para enganchar con la venezolanidad, como para conectar con la gente que está en distintas partes del mundo y también para mostrarle algo de nuestras culturas a nuestros compañeros de otros países. Qué lindo eso que comenta. No solo podemos hablar de los ratings de TV, sino también hay que hablar de la asistencia de este Clásico Mundial de Béisbol, que me parece que también rompió récords. Andrés, ¿cómo lo viviste y cómo estuvo la asistencia a este Clásico Mundial de Béisbol? Ser campeón del mundo es una de las experiencias más bonitas que puede vivir un aficionado del deporte y bueno, verlo con tu país es prácticamente impresionante. Es un momento que todavía no termino de asimilar, no estoy todavía entendiendo muchas cosas de lo que pasó en este Clásico Mundial de Béisbol, pero vamos a hablar de la edición 2026 porque no solo se quedó el éxito en las pantallas, sino que trascendió y también fue físico el récord de asistencia de mayor asistencia en la historia de los clásicos de béisbol mundial, cuando en esta edición de 2026 1.619.839 personas participaron, vieron a sus selecciones en los 47 juegos que involucró esta competición, superando por 300.000 espectadores a la edición anterior. Y tenemos cuál fue el top 3 de las ciudades, por supuesto, vamos a hablarlas por asistencia. Japón, por supuesto, siempre Japón, potencia en béisbol, tricampeona del mundo y además con una afición muy metida, fue la plaza que más llevó personas con 365.000, superando por 4.000 personas en comparación con la edición 2023. Hubo un récord en Estados Unidos también, es que la ciudad de Houston alcanzó a llevar a 350.000 personas al estadio, superando en todas las ediciones anteriores de todos los estadios que se habían sido sedes. Y en tercer lugar está Miami, que llevó 295.000 personas y también tuvo un aumento en comparación con ediciones pasadas. Así que para los números ha sido un éxito total, tanto en pantalla como en asistencia para este Clásico Mundial de Béisbol. Sí, Eleni y yo tuvimos la oportunidad de estar en el estadio donde se disputó en Miami este Clásico Mundial de Béisbol el año pasado. Estadio bellísimo, hermosísimo, ya estacionamientos grandes y las partes de Cruz 10 ya te daban la vibra de que algo podía pasar, ¿verdad, Elena? Sí, espectacular. Y además cuando hicimos el tour nos atendió un venezolano también con, oye, un ánimo de enseñarnos todo, con unos detalles increíbles. De verdad que la vibra fue muy bonito.
Fue una experiencia increíble. Si tienen la oportunidad de estar en Miami, de visitar el estadio, háganlo, vale totalmente la pena hacer el tour. Y si se consiguen con un venezolano o con un dominicano que también está en esa oportunidad, háganlo porque es algo que se entiende entre connacionales o entre personas que les gusta y que son amantes del béisbol. Sí, excelente tour. Uno de los mejores tours, si no el mejor tour que me han hecho en mi vida en un estadio. Y eso que he hecho bastantes tours en estadios porque me encanta, ¿no? El último dato lo tengo yo. Señores, les digo que la Federación Venezolana y los jugadores, porque este premio es compartido, se llevaron un total de $6.750.000 por haber quedado campeones. La mitad de ese dinero le corresponde a los jugadores y la otra mitad es para la Federación Venezolana. Esperamos que sean bien reinvertidos en el béisbol venezolano. Y sin más ni más, pasamos a los temas principales también, la mayoría sobre el Clásico Mundial de Béisbol esta semana. La victoria en el Clásico Mundial de Béisbol nos dejó muchas cosas buenas y positivas, pero también dejó debates abiertos en todas partes del mundo. En Japón se debate si el equipo es fuerte o no es fuerte, o si tiene que mejorar y cuáles fueron los errores. En Estados Unidos se está debatiendo si el Clásico Mundial de Béisbol es más importante que la serie mundial que hay cada año de béisbol y cuál es más importante. Y dice, bueno, para nosotros los americanos sigue siendo la serie mundial, pero para el resto del mundo empieza a ser el Clásico Mundial. ¿Cómo configuramos esto? Y es un gran debate como tal. Y en Venezuela ha dejado varios debates. Si la religión y la santería, Dios mío, ¿cuál vale más? Etcétera, etcétera. Eso sí un debate que dejó la final de este Clásico Mundial de béisbol, este título conseguido. Y otro de los debates que dejó, que es probablemente el que vamos a tocar por encima, es si el béisbol es mejor que el fútbol, si el fútbol no vale nada, que es una reacción que ha venido pasando. Y ese es el tema que Brandon nos va a comentar un poco el día de hoy. Una victoria que divide. El éxito del béisbol venezolano afecta directamente al fútbol venezolano. De eso vamos a hablar, así que quédate. Bueno, resulta que la Selección Nacional de Venezuela queda campeón del Clásico Mundial de Béisbol por primera vez en su historia. Pero a pesar de eso, Venezuela siempre ha considerado una de las grandes potencias mundiales. Es decir, no necesitaba de ese título para ser considerado un buen equipo o un buen deporte dentro del país. ¿Qué pasa? Esto ha generado mucho debate acerca de si el béisbol es mucho mejor que el fútbol en Venezuela y capaz que el éxito del béisbol desvía la mirada y pone el foco hacia el fútbol venezolano y lo que se ha logrado. Así que hablaremos de este debate que se ha generado, porque en las redes sociales han circulado muchos memes, mucho debate, mucha información, y yo creo que surgen del sesgo de resultados inmediatos. Hay que tener en cuenta que hay que irnos muchos años atrás y relatar la historia del béisbol y del fútbol en Venezuela. Y es que si bien los primeros registros del fútbol venezolano llegan primero que el béisbol en Venezuela, la profesionalización del béisbol fue primero que el fútbol. El inicio del béisbol como torneo profesional fue en 1946, mientras que la primera estrella de un equipo venezolano en el fútbol profesional fue de la Universidad Central de Venezuela y fue recién en 1957. Así que allí estamos hablando de la profesionalización del deporte y hay una larga diferencia entre ambos. No solo eso, con la importación de trabajadores, incluso en el sector petrolero, la cultura del béisbol, que venía muy arraigada de la cultura americana, se posicionó muy fuerte en Venezuela. Y no solo eso, sino que se expandió por todo el país. Y eso ha hecho que Venezuela sea considerado como un país exportador de jugadores de béisbol. No en vano nos ha ido muy bien en las grandes ligas. No ha pasado lo mismo con el fútbol venezolano. Si bien también adquirimos el conocimiento y culturas de colonias europeas, el fútbol no avanzó tan rápido como lo hizo el béisbol. Así que Antonio, fuera del aire, había hecho una investigación a través de Grok de cuál era el sentiment de los fanáticos y qué se opinaba acerca del fútbol venezolano con respecto a lo que había ocurrido en el béisbol. Y lo que arrojó la inteligencia artificial es que la noción que se tiene acerca del fútbol venezolano o la Federación Venezolana de Fútbol es mayormente negativa con tonos de crítica. Y eso se hizo notar a través de diferentes memes, que ahora los memes no solo son una imagen graciosa, sino que también son una forma de comunicar y expresar tanto un descontento como una opinión. Y hemos visto muchos memes típicos de
un equipo mostrándole a otro como que así es como se hace, así es que se gana, o las tristezas que me dio un equipo me la está devolviendo en alegrías el otro. Entonces, yo creo que es un debate que se está generando a través de los resultados y no sé si sea del todo justo, porque no hay que dividir, es la selección de una disciplina de un país, que es mi país y tu país, y es la disciplina de tu país y de otro país. Así que yo creo que no se puede comparar una con la otra y yo creo que más bien se debe tener unión y apoyar y sacar lo bueno de una y implantarlo en la otra. La verdad, ahora no es que este debate en verdad es estúpido, si el fútbol es mejor, si el béisbol es mejor, qué ridículo realmente este debate. Son dos selecciones distintas en diferentes deportes que representan a los venezolanos como tal, y esto empieza a ser el típico debate de niños que sí, Goku es mejor que Superman, no, Batman es mejor que los Caballeros del Zodiaco, no, no sé qué, ya no sé cuáles son las comiquitas actuales, estoy viejo, pero lo cierto es que es ridículo este tipo de comparaciones, siempre cuando no se trata del mismo deporte o en general, ¿no? Yo creo que ese debate no nos llega a nada. Lo que sí he visto y que tampoco me parece sabio es que la gente usa el triunfo del béisbol para irle a pegarle al fútbol. Y esto te demuestra dos puntos y dos cosas, en mi opinión. Lo primero que te demuestra esto es que la derrota en el fútbol dolió muchísimo, muchísimo. Y el fútbol sí es un deporte importante en el país, el deporte más practicado según lo que las instituciones nos han dicho, junto con deportes acuáticos y natación. Eso también tiene que ver un poco con que el béisbol es más caro, es más costoso de practicar, necesitas guante, pelota, bate, tacos, copa, etcétera, etcétera. Y entonces el fútbol dolió muchísimo esta liga. Dolió muchísimo que todavía la están sacando. Eso ocurrió el año pasado y todavía la están sacando. Ese es el primer tema. Esa derrota y ese descontento que hay contra la Federación Venezolana de Fútbol por no haber logrado los resultados. Y cabe destacar que la selección femenina está de primer lugar en lo que va de las eliminatorias al Mundial Femenino 2027. Pero la gente quiere castigar por lo que pasa con la selección masculina. Y el segundo tema que denota esto es que hay una fuerte irritación con el fútbol, pero de parte de otros deportes. Porque vemos hasta comunicadores sociales haciendo esta crítica de, mira cómo sí se gana, la selección que sí gana, las cuestiones que sí dan la talla, etcétera, etcétera. Hay como un resentimiento hacia el fútbol que no solo que tiene que ver con los resultados, sino que además tiene que ver con una especie de celos, creo yo. Y de ahí se despierta, y es verdad que el fútbol ha tenido muchísima inversión, muchísima, o sea, traerse a Peckerman, no importa lo que quieran decir, no era barato, no era algo, y ahí terminó pagando al menos $2 millones con respecto a la terminación de contrato, ¿no? Como quedó evidenciado en FIFA. Uno de esos por una multa por haber incumplido pagos a tiempo. Pero lo cierto es que te demuestra estas dos aristas. El dolor que hay por no clasificar, siendo 7 de 10 cupos, y es una de las cosas que a la gente más le duele, así como aquellas personas que le tienen rabia al fútbol. Rabia por yo no sé cuáles razones. Pienso yo que puede ser el tema de la inversión, pero creo que hay otras cosas. Justamente vengo a hablar de ese punto y es que hay un tema de resentimiento por muchos factores y uno es que el fútbol es un deporte que llama mucho más la atención en el mundo, no solo en Venezuela, que el béisbol y que Venezuela tiene una tradición y un arraigo por parte del béisbol, de este otro deporte. Sin embargo, a pesar de los resultados negativos, la Vinotinto sigue teniendo una convocatoria muchísimo mayor también porque juega muchísimo más seguido, porque juega varias competiciones que no hace el Clásico Mundial de Béisbol. Y esto hace un debate de por qué hay un resentimiento entre este y otro deporte. Pasa lo mismo con la gente del baloncesto, ellos también tienen una cuota de esto. Pero las comparaciones son odiosas, pero hay que hacerlas porque la gente está viendo reflejada en que en Venezuela hay un deporte en que sí puede producir la élite y puede conquistar la gloria y hay otro deporte que tiene muchísima promoción, interés, alcance y muchísimos recursos y todo el mercadeo posible y no podemos llegar al objetivo. No es ser campeón del mundo, sino no podemos llegar a ir al mundial con todos los inconvenientes y con todos los contextos que puede haber detrás de esto. Pero hay que compararlos y se necesita comparar por qué sacamos élites de un lado de esta historia del deporte y porque en el otro no logramos sacar ni un jugador élite. Eso la gente le choca muchísimo también.
Yo creo que también hay que pensar y analizar cómo es el venezolano, ¿no? Y su idiosincrasia. Estamos muy acostumbrados a la comparación, a la polarización, y no se puede convivir con una y otra cosa, ¿no? Porque me llama la atención lo que ocurre en otros países, incluso Italia, viendo lo bonito de Francisco Cervelli. Fue la gran sorpresa del Clásico Mundial de Béisbol, y él dice, bueno, gracias a esto que logramos nosotros en Clásico Mundial, capaz el día de mañana un niño en Italia quiera lanzar una pelotica de goma y pensar en ser beisbolista, ¿y por qué no? Y no anda con una comparación, un análisis en comparación a la selección de fútbol de Italia. Y yo creo que eso es algo que nos pasa mucho a nosotros. No sabemos convivir sin la existencia de otro que sea diferente. Y yo creo que eso también es una oportunidad para que nosotros reflexionemos y disfrutemos. Está el clásico debate de Messi y Cristiano, como dice Antonio, que son debates muy absurdos, son debates muy tontos. ¿Por qué no podemos disfrutar de que tenemos una de las mejores selecciones de béisbol del mundo, hoy en día la mejor del mundo, y que tenemos un alto potencial en la selección de fútbol, que nos une como ciudadanos, que nos une como país, y pocas cosas como la selección de fútbol te hacen sentir tanto nacionalismo? Así que yo creo que el debate, como dice Antonio, es bastante absurdo, y yo creo que en vez de mirar hacia un lado y criticar solamente porque al otro le fue bien, yo creo que hay que copiar las cosas buenas de uno y analizar cómo podemos hacer para mejorar y disfrutar de tener dos selecciones que pueden apuntar a lo más alto. El resentimiento no lo comparto. La persona que le gusta el fútbol, que disfrute de su fútbol; al que le gusta el béisbol, que disfrute del béisbol; al que le gustan los dos deportes, que disfrute de los dos deportes. De todas maneras, estamos hablando de una representación del deporte de nuestro país, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante, que sean unos venezolanos que están dando la talla ante el mundo en un deporte en específico, sea el que sea. Pero yo tengo otra teoría, además de sumadas a las que mencionaba Antonio, y es que la gente reacciona de esta manera porque demuestran que le importa el fútbol, porque sí les gusta el fútbol y porque quieren resultados en el fútbol. Entonces la euforia del momento hace que también la gente se descargue, porque si este equipo me está dando resultados, ¿por qué este que también me interesa no me está dando los mismos resultados? Entonces yo creo que la gente lo hace porque en verdad le gusta el fútbol, porque la gente está pendiente del fútbol, y tanto es así que la publicación que hace la Federación Venezolana de Fútbol en X, felicitando a la selección de Venezuela en béisbol, la mayoría de las respuestas son: ustedes ¿por qué no lo hacen? O sea, son críticas al fútbol, pero porque la gente está demostrando, mira, quiero resultados, ¿no? Quiero que tú también hagas lo mismo, y sé que podemos lograrlo. Y tomando también las palabras que acaba de mencionar Brandon, ¿no? De ver los ejemplos que podemos seguir, y que traes a colación, Brandon, a Francisco Cervelli. Mejor ejemplo que nos ha dado Francisco Cervelli es que en un país futbolero, oye, el béisbol también ha tenido resultados, y la participación de Italia en este torneo fue espectacular, de las manos también de un venezolano italiano, pero oye, dio fruto, y estoy segura de que en Italia están contentísimos con esta participación de su selección, y que seguramente va a llamar más la atención y va a tener más interés este deporte en ese país. Entonces, ¿por qué no aplicarlo también al contrario acá, no, en todo sentido? Tomar a Francisco Cervelli como un ejemplo de que en un país donde la mayoría de la gente está pendiente de un deporte, también se puede lograr en otro diferente, en otro que es nuevo, aunque Italia ha participado en todos los clásicos mundiales de béisbol, pero no ha llamado tanta la atención. Pero oye, yo creo que puede ser un punto también interesante a debatir. Aquí estamos analizando, debatiendo, discutiendo cuestiones que nos parecen interesantes, ¿no? Y yo creo que este ejemplo también está interesante, no solamente para el fútbol, el béisbol, sino en general para la vida. Sí, yo quiero aclarar varias cosas porque creo que confundí cuestiones yo mismo. Lo primero que quiero aclarar es que el debate que a mí me parece tonto es si el béisbol es mejor o si el fútbol es mejor. Ese es un debate tonto por una sencilla razón. Esto depende de la opinión de cada quien. Para el que le gusta el béisbol únicamente, el béisbol es el mejor. Para el que le gusta el fútbol únicamente, el fútbol es el mejor. Y ya. Y al que le gustan los dos, que disfrute los dos. Eso es el tema que es estúpido. ¿Por qué? Porque entre gustos y colores, los que a ti te gusten son los mejores. Ahora bien, con respecto a todo el tema de que tiene que ver con este hate que está llevando el fútbol venezolano, yo lo que quería expresar es que el hate viene por dos tipos de personas. Está las personas que tienen un resentimiento y una rabia contra el fútbol, bien sea por temas de inversión, bien sea porque le dan más importancia, pero hay un resentimiento allí, donde ellos detestan el fútbol, y cada vez que tienen una oportunidad le van a lanzar hate, le van a pegar, sin razón alguna. Ese es un tema. Y luego está el tema que muy bien señaló Andrés y que me gustó muchísimo lo que dijo, y es: ¿por qué si tienes una selección que puede producir este tipo de cuestiones, por qué no puedes producirlo en fútbol?
Entonces, por ahí viene el asunto como tal. El asunto viene por allí y estas personas que están molestas porque el fútbol, teniendo 7 de 10 puestos, no llegaron, porque piensan que no se hicieron las cosas bien, porque todo este tipo de cuestiones. Ahora bien, lo que me llama la atención es cómo la victoria de un equipo desata estas reacciones negativas con otro equipo. Como dice Elena, es porque te importa el otro equipo y es porque te llegó a importar y estás molesto por no haber conseguido un resultado que creías que era posible conseguir y que no se dio. Entonces, es impresionante porque una victoria del equipo de béisbol está generando un problema de imagen al fútbol. Y ese problema de imagen que está generando al fútbol. Hemos hablado mucho de comparaciones, de sociedades, de pensamientos distintos, ¿no? Y no hemos hablado de un tema que me parece particular y es el daño que le puede generar al fútbol si el fútbol no reacciona y si se redirecciona y empieza a hacer las cosas de una mejor manera o de una manera mejor elaborada, más trabajada, porque un éxito como este en la industria del béisbol venezolano te va a catapultar de aquí al éxito. Esto es un salto y esto es un crecimiento muy grande si la Federación de Béisbol y todos los componentes que hacen el béisbol en Venezuela también lo hacen de esa parte. Pueden terminar de hundir al fútbol en Venezuela, al menos al fútbol nacional, porque el venezolano le gusta mucho el fútbol, solo consume más el fútbol del exterior que el propio nacional. Pero esto puede marcar un precedente. Vamos a ver cómo lo toman los distintos actores, porque para el béisbol lo va a elevar muchísimo, por supuesto, un estatus de quedar campeón del mundo no lo hace cualquiera, no lo hace casi nadie, de hecho. Ahora en el fútbol tiene ese reto de superarse, mostrar un producto de mayor calidad y empezar a mirar hacia arriba de cómo yo logro el éxito que estoy esperando y no me quedo bajo la sombra de que soy campeón en un país de otro deporte, que bueno, yo soy famoso es por jugar el otro deporte y no por jugar este. Así que veremos qué pasa en el futuro. Ya yo con ese punto lo que quería, muchachos, quería agregar es que es cierto lo que dice Andrés. El venezolano consume muchísimo fútbol y le encanta el fútbol. Lo que no consume el fútbol venezolano, como lo hemos demostrado aquí con las estadísticas, con las cuestiones que hemos mostrado. Y no consume fútbol venezolano no porque no guste el fútbol en general, sino porque las marcas del fútbol venezolano no conectan con el fanático. Es un fútbol más de los dueños que del fanático, con ciertas excepciones. El caso portugués, el caso Táchira, Estudiantes de Mérida, Mineros de Guayana. El resto de los equipos no conecta verdaderamente con los fanáticos, no tiene una vinculación fuerte y estrecha con sus fanáticos. Y el béisbol venezolano sí conecta. Los Leones del Caracas conectan, los Navegantes del Magallanes, hasta los Bravos de Margarita, todos conectan con su sitio. Y es cultural. Como dijo Brandon y contó Brandon, sí, hubo una influencia americana muy fuerte en Venezuela por el tema petrolero, pero no solo eso, Gómez, el dictador Gómez, era fanático del béisbol y los estadios se llenaban con él cuando él estaba allí, estaba lleno, y hay una cultura que se fue arraigando del béisbol aquí, y el béisbol en Venezuela es cultural, al nivel de que naces y ya tienes un equipo, o ya tus padres o tus abuelos o las personas cercanas te van a inculcar que seas de un equipo. Repito, a mí no me gusta el béisbol, sí, vi los partidos de béisbol, que por cierto me encantó que ahora son mucho más rápidos. Vi los partidos de béisbol de la selección de Venezuela y particularmente no me gusta el deporte, porque es un deporte muy estático y a mí me gusta un deporte que esté más en movimiento. Pero yo soy de los Leones del Caracas. No lo voy a cambiar. Siempre seré de los Leones del Caracas. Si ganan los Leones del Caracas me encanta. No puedo evitarlo. Veo los partidos de los Leones del Caracas, no los veo, porque no me atrae ese deporte. Pero me encanta que ganen porque culturalmente fue así. Culturalmente me hicieron de esa forma. Entonces, el fútbol tiene que dejar de ser de los dueños de los equipos y empezar a transformarse en un fútbol de la gente, empezar a tener valores que conecten con la gente. Y yo creo que por ahí va el siguiente punto para que vayan creciendo y se vayan elaborando las cuestiones. En fin, ¿qué piensan ustedes sobre todo esto que está pasando entre el béisbol y el fútbol? ¿Les gusta más el fútbol? ¿Les gusta más el béisbol? ¿Les parece que este es un debate válido? O el debate es, como dice Andrés, debe ser ¿qué nos puede enseñar el béisbol al fútbol? Que eso sí es un debate más interesante, como lo ha llevado y lo ha dicho Andrés. ¿Qué les parece toda esta situación? Bueno, déjennos sus opiniones en la caja de comentarios. Bueno, seguimos con el siguiente tema del día de hoy. Si ustedes se preguntan, tenemos problemas técnicos en el estudio y no tenemos el tiempo suficiente para arreglarlos, o grabamos o los arreglamos, pero no podemos ambas si queremos producir el programa el día de hoy. Espero que no les moleste, pero esta pantalla está teniendo algunos problemas. Habiéndoles dicho esto,
lo cierto es que Elena nos trae hoy un tema muy interesante, y es que no solo somos campeones del Clásico Mundial de Béisbol, sino que además clasificamos a los Juegos Olímpicos. Elena, coméntanos cómo fue que sucedió esto, cuáles son las reglas relativas a esto y si pueden ir nuestros grandes ligas o no a los Juegos Olímpicos. Beisbolistas venezolanos han ganado series mundiales, han sido MVP, han ganado guantes de oro, pero hasta el momento ninguno ha podido decir soy olímpico. Hoy nuestra historia en el deporte cambia porque la selección de Venezuela ha sido clasificada a los Juegos Olímpicos por primera vez a celebrarse en Los Ángeles en el año 2028. Más de 2 años de celebrarse los Juegos Olímpicos y ya Venezuela tiene sus primeros clasificados. De hecho, el béisbol es el único deporte que tiene clasificados para estos Juegos Olímpicos, acompañado además de otras selecciones que también vamos a comentar en esta sección. Hablando de esto, ¿cómo se clasifica entonces a los Juegos Olímpicos? Porque este tema nos parece bastante interesante tomando en cuenta que Venezuela ha logrado esta hazaña y vamos a comentarlo para que ustedes sepan cuáles son las condiciones, ¿no? para llegar hasta los Juegos Olímpicos. Primero hay que decir que clasifican solamente 6 selecciones a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles a celebrarse en el año 2028, como comentaba, y ya hay 3 clasificados. Primero, Estados Unidos, por ser sede de esos Juegos Olímpicos, República Dominicana y Venezuela. Ahora bien, vamos a hablar justamente sobre el sistema de clasificación para que lo tengan en cuenta. Clasifican 6 selecciones. Una es para la sede del país, 2 por cupos tiene América y por eso República Dominicana y Venezuela ya ocuparon esos puestos porque quedaron en lo más alto en la clasificación del Clásico Mundial de Béisbol, que era el torneo clasificatorio para obtener ese cupo a los Juegos Olímpicos. Entonces quedan 3 cupos todavía por determinar quién va a llenar esos cupos para los Juegos Olímpicos. Tenemos entonces que 2 cupos se van a dar en el torneo Premier 12 que se va a celebrar a más tardar en noviembre del año 2027. ¿Quiénes clasifican acá? Bueno, van a tener que clasificar el equipo mejor de Asia posicionado y además el equipo también mejor posicionado entre Europa u Oceanía. Repito, para noviembre del año 2027. Allí tenemos 2 cupos más, completando entonces 5 cupos. Y el último cupo se va a obtener mediante un clasificatorio final. Este clasificatorio final se va a hacer a más tardar en marzo del año 2028. Es decir, cerquita a celebrarse los Juegos Olímpicos. ¿Quiénes van a poder participar para obtener ese cupo? Ya se los decimos. Solamente pueden jugar 6 equipos en ese clasificatorio final. 2 equipos mejor clasificados de la última edición del Campeonato de Asia, 2 equipos mejor clasificados del Campeonato de Europa, un mejor equipo clasificado del Campeonato de África y un equipo mejor clasificado del Campeonato de Oceanía. Se hará un mini torneo y de allí sale un ganador y ese ganador obtendrá el último cupo para completar entonces las selecciones a participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Como ya dije, Venezuela, además de estar en los Juegos Olímpicos, también lo acompaña República Dominicana y Estados Unidos por ser sede. Pero entonces vamos a también hablar, ¿no?, un poquito de un tema importante, porque resulta la gran pregunta. ¿Estos jugadores van a poder participar en los Juegos Olímpicos? Y esta es una pregunta que hasta este momento no tiene una respuesta clara. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que el 1 de diciembre de este año se vence el contrato colectivo que hay entre las grandes ligas y los jugadores, entre la asociación, y yo creo que este punto a discutir tiene que ser clave, a ver si se integra, ¿no?, un permiso, una especie de descanso de 2 semanas para que jugadores de grandes ligas puedan participar en los Juegos Olímpicos. Pero no solamente eso, porque entonces volvemos otra vez al tema que ya hemos discutido acá y es el permiso que le dan los equipos de grandes ligas a sus jugadores para que puedan representar a sus selecciones. Y no solamente eso, sino también el tema de los seguros y los contratos. Ya hemos hablado de esto justamente para el Clásico Mundial de Béisbol, que muchos jugadores que queríamos ver representando a sus países no pudieron porque no tuvieron el play, no tuvieron el ok de los seguros porque son contratos millonarios, pero esto también seguramente va a ser un tema de discusión en el futuro para ver si entonces estos beisbolistas van a poder representar a sus países o no. ¿Qué les parece a ustedes estos por los momentos? Hay mucha tela que cortar, pero obviamente felices, ¿no?, de que Venezuela ya obtiene este cupo a los Juegos Olímpicos. Sí, muy interesante. Venezuela ya ha ido en fútbol a los Juegos Olímpicos, en baloncesto a los Juegos Olímpicos, en voleibol a los Juegos Olímpicos y ahora clasifica por primera vez
el béisbol. Lo primero es decir que el béisbol en los Juegos Olímpicos no siempre ha estado, es un problema porque no se practica en todas partes del mundo con la misma intensidad que se practica en Japón, en Corea, en Venezuela, en el Caribe y en Norte y Centroamérica como tal, ¿no? Entonces, esto hace que construir un estadio de béisbol que no suele ser posible que se utilice para otras disciplinas sea un gasto muy, muy, muy grande que solo en países beisboleros les gusta hacerlo como tal porque va a servir y tienen estadios para eso. Y por eso es que las ediciones de béisbol no se han disputado en todos los Juegos Olímpicos. Creo que la primera fue en Barcelona 92. Cuba ha sido campeón de 3 medallas olímpicas. Creo que Japón tiene una medalla olímpica, entre otras. Y creo que Estados Unidos tiene una medalla olímpica también, si mal no recuerdo. Y sería súper interesante que Venezuela pudiera conquistarlo, porque ser olímpico y ganar los Juegos Olímpicos, como lo ha hecho Messi, lo han hecho grandes atletas como tal, eh, te deja a ti en un sitial especial en la historia del deporte mundial. Una historia segura que es el movimiento olímpico como tal. Ahora bien, ¿qué es este acuerdo colectivo para los que no lo saben? Bueno, existe un tipo de contratos que se hace entre patronos y trabajadores que se llama el Acuerdo Colectivo del Trabajo, el CBA, Collective Bargaining Agreement. Ese Collective Bargaining Agreement es cómo funcionan las ligas norteamericanas en general. Allí es donde básicamente todos los peloteros, en el caso del béisbol, todos los futbolistas, en el caso del fútbol, baloncesto, todos los jugadores de baloncesto, negocian las reglas tanto de transferencias, salario, despidos y contrataciones con todas las organizaciones, con todos los clubes deportivos que hay en esa disciplina. Ese Collective Bargaining Agreement, o CBA, como se dice en español, o Acuerdo Colectivo de Trabajo, que es su nombre correcto, básicamente empezó el último en 2022 y se vence, como dijo Elena, este año en 2026, y ya para el año 2027 tiene que haber uno nuevo. Empiezan esas negociaciones. No solo en el fútbol, esto también pasa en el cine. Este año también se va a empezar a volver a discutir entre los actores y las grandes producciones en Los Ángeles, etcétera, etcétera. Otro acuerdo colectivo de trabajo. Es una forma de funcionar mucho en Estados Unidos. Entonces, este acuerdo colectivo, los peloteros americanos, y Elena mandó un par de peloteros del equipo norteamericano que decían que, oye, que ellos quieren disputar los Juegos Olímpicos, que ese es uno de los sitiales de honor. El problema es que se contrapone a estos intereses de los clubes deportivos que ellos dicen, bueno, pero nosotros somos los que pagamos, queremos el jugador para nosotros porque este es nuestro espectáculo. O sea, ¿por qué yo te voy a pagar a ti para que tú vayas a jugar los Juegos Olímpicos? Bueno, esto tiene que entrar dentro de los beneficios de trabajo de un atleta que quiere representar a su país. Y no es solo el atleta venezolano o dominicano que quiere representar a su país. También el americano quiere representar a su país. Ese debate que se está dando en Estados Unidos sobre si la Serie Mundial o el Clásico Mundial, que tiene más ambiente, que es más importante, representar a tu país es un honor. ¿Por qué no? Entonces, yo creo que va a ser uno de los tantos puntos importantes que va a tener este nuevo acuerdo colectivo del trabajo. Va a ser uno de los tantos temas y ojalá de verdad que las organizaciones de béisbol empiecen a entender que para que el béisbol crezca, no solo tiene que crecer la Major League Baseball, tiene que crecer en todo el mundo. Y si crece en todo el mundo, va a haber más mercado que va a haber la Major League Baseball. Y si va a haber más mercado, vas a producir más dinero como tal. Pero que crezca el deporte en el mundo entero, como lo que hizo Italia, que estábamos comentando. Oye, es simplemente muy positivo para el béisbol y para las grandes ligas. Hasta la presidenta de Italia mencionó la victoria y estaba contentísima. Dígame la repercusión que eso tuvo. Entonces, ¿por qué no crecer más? Y para crecer más, llevemos el show a otros lados, no solo el de la Major League Baseball, sino a través de la competición de selecciones. Sería maravilloso para los diferentes países contar con sus estrellas grandes ligas, pero cuando nos vamos a los hechos y revisamos los factos, la verdad es que es muy difícil que esto suceda por varias razones. Lo primero es que los Juegos Olímpicos se llevan a cabo en el mes de julio. La temporada de la Major League Baseball suele empezar en marzo y termina en octubre. Ya por allí hay una coincidencia temporal
de que los dos torneos se van a jugar al mismo tiempo. Y cuando vemos los antecedentes más recientes, es que no importa el nacionalismo, no importa si un jugador dice yo quiero vestir la camiseta de mi selección y defender mi bandera. La realidad es que los equipos se oponen. Y esto ha ocurrido con torneos creados por la misma Major League Baseball. Imagínate con un torneo que no es organizado por la MLB, sino que es organizado por el Comité Olímpico Internacional. Yo creo que es bastante difícil. Hay excepciones, como jugadores como Ronald Acuña, e incluso uno de los mejores de la Major League Baseball, suele ir a Venezuela a jugar la Liga de Invierno, con sus restricciones y con sus permisos, pero ha podido hacerlo. Pero yo creo que lo más probable que pase es que veamos unos Juegos Olímpicos con jugadores de ligas invernales, Liga de Japón, Liga de México, venezolana, jugadores AA o AAA, que son los jugadores de las categorías inferiores, y yo creo que es muy difícil que veamos al equipo que quedó campeón del Clásico Mundial de Béisbol defender e ir por la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Como hemos conversado también en ediciones anteriores, el peso que tiene la Confederación de Béisbol y Softball Mundial no es igual a lo que tiene la FIFA, y eso priva muchísimo, ¿no? A la hora de hablar con la MLB para que suelte los jugadores. Entendemos que estos son los principales financistas del béisbol, que tienen a la mayoría de la élite mundial, si no es decir casi todos. También hay que entender, como dice Antonio, que el béisbol es un negocio, pero está bien, el negocio se puede internacionalizar aún más y puede tener un techo aún mucho más alto que la misma MLB. No abre para que haya un nuevo piso, porque lo podemos ver con el Mundial de Béisbol y la cantidad de restricciones que tiene, y esto también puede ser una vitrina muchísimo mayor, porque los Juegos Olímpicos son mucho más universales todavía que un Mundial de Béisbol. Entonces sería muy interesante ver si cambia la postura un poco la MLB y abre un poco y rompe un poco su paradigma para decir, bueno, vamos a negociar esto para que también los atletas de béisbol empiecen a participar y defender a sus países, que esta es la manera de ganar para todos, por supuesto, con unos buenos seguros y con algunas cuestiones que van de fondo, pero creo que la MLB tiene un reto muy importante para los Juegos de Los Ángeles 2028. Uno de los jugadores que lleva a cabo esta campaña en los jugadores estadounidenses es Bryce Harper, de los Philadelphia Phillies, y no solamente en ruedas de prensa que tuvo en estos días por celebrarse el Clásico Mundial de Béisbol, sino que con anterioridad él ha dicho, mira, lo importante que es representar a su país, lo importante que sería hacerlo en unos Juegos Olímpicos. En una de estas últimas ruedas de prensa, él comentaba que esperaba que se pudiera llegar a un acuerdo entre la Asociación de Peloteros y la Major League Baseball para que se diera, aunque sea un descanso, ¿no?, de estas 2 semanas, aprovechando además de que los Juegos Olímpicos son en Estados Unidos. Entonces, es como que el momento ideal, tomando en cuenta también que es el único deporte que tiene clasificados a los Juegos Olímpicos hasta ahora, que ya tiene Estados Unidos clasificado. Oye, es el momento para aprovecharlo sí o sí. El momento es ahora y no se puede desperdiciar. Y justamente es lo que decía, los Juegos Olímpicos son vistos por millones de personas. Y si queremos que el béisbol crezca, si queremos ir más de nuestras fronteras, este es el momento. No lo estaba diciendo nada más Antonio, lo dijo el mismo Bryce Harper en esta rueda de prensa que les comento, porque él siente un orgullo de representar a su país y también quiere hacerlo en los Juegos Olímpicos. Y también entra en el debate que también estaban comentando acá de que es más interesante, ¿no? La Serie Mundial, el Clásico Mundial de Béisbol, los Juegos Olímpicos. Fíjense, ya tenemos la postura al menos de este jugador estadounidense, donde él siente el orgullo de representar a su país. Y el momento está dado para que se pueda negociar este descanso al menos de 2 semanas, para que podamos ver a estos jugadores de grandes ligas en los Juegos Olímpicos. Si queremos mayor exposición al deporte, si queremos mayor exposición a nuestros jugadores, esta es la ventana ideal. Los Juegos Olímpicos son los eventos mayor vistos en el mundo. Mayor exposición que esta, Major League Baseball no va a tener. La Serie Mundial, también estamos comentando, ¿no?, al principio, la Serie Mundial es vista en Estados Unidos como lo mayor de su deporte. Pero fuera de esas fronteras también hay gente interesada en el deporte, que echarle un ojo al béisbol en una plataforma como esto no está de más. Así que el momento es ahora para negociar este descanso para los Juegos Olímpicos. Ojalá que se dé, porque qué bueno sería para la gente, para los fanáticos del deporte, poder ver a estos beisbolistas de grandes ligas participando y representando a sus países. El Clásico Mundial de Béisbol nos deja que el béisbol tuvo una vitrina bien grande para el mundo. Empezó a llegar a ciertos países que no llegaba tan fuertemente el béisbol. Esto de Italia, esa victoria de Italia a Estados Unidos, no tiene ni idea del impacto que va a tener en general y cómo va a exponer y a crecer exponencialmente, a hacer crecer exponencialmente a este deporte más allá de las fronteras caribeñas, norteamericanas y asiáticas como tal.
habiéndoles dicho esto, señores, ¿cuál es su opinión de los Juegos Olímpicos? Por favor, vacíen esa caja de comentarios diciéndonos qué quieren que haya en ese acuerdo colectivo del trabajo, qué quieren que se vean los Juegos Olímpicos en el béisbol como tal. Denos entonces sus opiniones en la caja de comentarios. Muy bien, y con esto listo, pasamos a analizar la victoria de la selección venezolana de béisbol. ¿Qué nos va a traer esa victoria? Ese es el tema que hoy nos trae Andrés Morón. Venezuela es campeón del mundo en béisbol y marca un hito, un precedente y deja un futuro muy grande por analizar en el país. Porque ser campeón es complicado. ¿Y por qué? Porque ser campeón es una responsabilidad. El éxito no es llegar, sino institucionalizar el éxito. Hoy vamos a hablar del lado bueno, el lado emocional y el lado que es un reto que podría convertirse en una amenaza para el béisbol y para el deporte en general en nuestro país a raíz de las consecuencias de haber conquistado un título. Porque esto, como dice hasta la misma película de Spider-Man, un gran poder conlleva a una gran responsabilidad. Así que coméntanos, ¿qué te parece a ti? ¿Cuál es el futuro que puede tener el deporte venezolano y precisamente el béisbol a raíz de la conquista del título mundial del Clásico Mundial de Béisbol 2026? Yo quiero comenzar primero, vamos a hablar de lo bonito, de lo positivo de este logro y los desglosé en 4 puntos que para mí son muy importantes y el primero es que gracias a este campeonato hay un reconocimiento internacional que el béisbol venezolano da un salto de calidad en ese aspecto y se convierte en un sello de calidad para el jugador venezolano, de que no antes era un jugador muy bueno, muy competitivo, pero ahora es el mejor o está entre los mejores y producen jugadores élite y producen verdaderos ganadores y verdaderos campeones. Creo que este título le da un aval que de verdad a los jugadores venezolanos y a los que hacen vida en este deporte, por supuesto, los eleva a un sitio un poco más alto y los deja muy bien posicionados con el resto del mundo. Y ser campeón, por supuesto, te da un sello de calidad que no te da ninguna otra opción en el deporte. El otro tema que yo estoy viendo que me parece muy interesante es que hay una revalorización de la Liga Profesional de Béisbol venezolano y es que la LBVP, la que hace y forma a nuestros jugadores en la mayoría de sus casos, donde empiezan a nacer, donde ven sus primeros pasos, y esto va a dar un salto de crecimiento. ¿Por qué? Porque va a llamar primero la atención de muchísimos mercados de afuera. Va a estar bajo la mirada de todo el mundo. Es muy interesante lo que pueden lograr los equipos para generar mayor y mejores ingresos. Por supuesto, la afición va a querer ir a su estadio a ver cómo es que nacen sus promesas sus promesas del béisbol y los futuros campeones del mundo. ¿Por qué no? Entonces, eso es un movimiento bastante interesante de cómo se revaloriza la liga. Y otro es, ¿qué nos puede dejar un campeonato del mundo? Bueno, que empieza a llover la inversión, que empieza a venir el desarrollo del deporte, porque el béisbol, por más años que tenga y una estructura, hay que seguir creciendo y hay que seguir desarrollándola continuamente para lograr campeonatos mundiales en el futuro y para lograr masificar el deporte aún más y para lograr que no sea una sola selección, sino que sea de muchas selecciones la que se hable y que tengan los jugadores en el mayor alto rendimiento, sea en la Major League Baseball, en el béisbol japonés y en el béisbol venezolano. ¿Por qué no? Para pensar en cómo dominar la Serie del Caribe en el futuro. Entonces, ahí hay muchas cosas interesantes. También viene una estructura, tendrá que haber una inversión para nuevos estadios, para acomodar los estadios actuales. Puede venir muchísima inversión, cambiar los naming. Es muy interesante todo lo que puede venir para el béisbol nacional y esto es sumamente positivo, pero les quiero preguntar a todos los que están acá, ¿qué piensan ahora qué es el lado bueno de que Venezuela haya quedado campeón del mundo más allá del título? Mira, Andrés, yo lo estuve pensando bastante cuando tú propusiste este tema y a mí me encanta pensar en los niños, ¿no? El béisbol se va a volver a popularizar en los niños fuertemente y ahora ya muchísimos niños son fanáticos del béisbol en Venezuela, hay que decirlo, pero esta popularización va a ser aún mayor, es lo que quiero decir. Ahora la discusión va a bajar entre Cristiano Ronaldo y Messi, Salomón y algún otro futbolista de renombre para nosotros en general, y ahora los peloteros van a ocupar esa conversación como tal. Ahora muchos padres van a invertir mucho más en el béisbol, ahora van a llevar más a sus hijos al béisbol. Y esto no solo lo hemos visto en este momento. Cuando Rubén Limardo ganó la medalla de oro en esgrima, vimos a mucha gente empezando a practicar esgrima.
subió la práctica del esgrima. Fue muy positivo ese triunfo para el esgrima en Venezuela. En el caso de Yulimar Rojas, hemos visto a niñas también intentando hacer ese salto triple en muchísimos videos de niños, yo lo llegué a ver en muchísimas cosas. O sea, que esto va a ser que directamente los niños que están en este momento creciendo, que están tomando un deporte, porque así es el ser humano, cumple 7, 8 años y decide que, bueno, este va a ser mi equipo y este va a ser el deporte que a mí me guste, y se casa con eso así, por toda la vida. Y es impresionante como que no lo suelto desde que soy niño, lo llevo conmigo. Entonces, es muy importante porque el impacto que va a tener en generaciones futuras es grandioso para el béisbol en Venezuela. Así lo veo yo, lo veo más con los niños y lo veo que dentro de 2 generaciones, que pase la generación millennial, la generación Z, esa generación senior que viene abajo, va a estar marcada por este triunfo en el béisbol como tal y va a recordar esto como uno de los momentos más grandes de su vida. Sumado a los ejemplos que acabas de dar, Antonio, también me acuerdo de Daniel Ders y la locura que se volvió los chamos en bicicleta. De hecho, cuando Daniel regresó las primeras veces a Venezuela, armó una bicicletada por la ciudad y mucha gente se lo unió. Y además creo que también tiene una fundación para ayudar a los niños a la práctica del BMX y la locura que ha generado. Ganar te da infinitas oportunidades y yo lo que veo aquí es la oportunidad para hacer una campaña de mercadeo por parte de la federación, por parte de la liga, por parte de las empresas privadas, porque es el momento, es ahora o nunca. Tenemos Clásico Mundial de Béisbol ganado, ya campeones. Tenemos además que dentro de poco, evidentemente, vuelve otra vez a empezar la liga. No solamente eso, Venezuela clasificó a los Juegos Olímpicos y al menos hasta el 2028 vamos a estar hablando de béisbol, vamos a estar hablando de nuestros referentes, vamos a estar pendientes quiénes van a ir. El momento es ahora para tener ingresos, evidentemente por estas campañas de mercadeo y además para ser creativos, ¿no? Porque así es como arrastran las marcas también al consumo de sus marcas para aprovecharse de esta ola del deporte. O sea, el momento y la oportunidad está a la vista, es cuestión de aprovecharla. Como dice esta gran frase cinematográfica, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y yo creo que no debe quedar el mundial en la euforia del momento. Yo creo que es el momento de capitalizarlo y trabajar en el segundo, tercer y cuarto mundial. ¿Y cómo lo hacemos? No sé si ustedes saben, las personas que nos ven, que el jugador venezolano o el joven prospecto venezolano no se puede formar en una academia de grandes ligas en Venezuela, porque estas academias se fueron del país por distintos problemas políticos y socioeconómicos. El jugador venezolano se tiene que ir a formar en República Dominicana. Así que esta inversión de dinero que debería venir de haber obtenido el Mundial de Béisbol se debería sembrar otra vez en el terreno venezolano. Y por qué no la invitación a que las academias de grandes ligas vuelvan a instaurarse dentro del país y el jugador venezolano tenga más oportunidades. Yo creo que la figura de los criollitos de Venezuela, que ha sido históricamente muy famosa y muy poderosa en el béisbol infantil, yo creo que se debería promover incluso aún más, porque esa es la semilla de lo que vamos a hacer en un futuro. Así yo creo que lo bonito que puede pasar de ser campeones del mundo es que ahora tenemos, como dice Elena, una cantidad de oportunidades de crear muchas cosas. Y yo creo que coincido con Antonio con que debe ser en la inversión del béisbol infantil para que este deporte siga siendo potencia y sigamos cosechando muchos logros a través de los años. Espectacular la intervención de cada uno de ustedes y ya habiendo hablado un poquito de esto, del tema de lo mejor, ¿no? Del lado bueno, del lado A, de la victoria, de la conquista de Venezuela, quiero irme hacia el lado que yo denomino como el lado emocional de lo que dejó esta victoria, esta conquista del título del campeonato mundial y la primera que me encontré y que lo pude ver en redes sociales conversando con todo el mundo y es que hubo una cohesión social en un momento de crisis como vive Venezuela, que tiene muchísimos años en crisis, que ha pasado situaciones muy adversas, muy complejas y complicadas, empezando en este 2026 ya desde enero tenemos un panorama bastante complejo y esta victoria pues reúne todo un país, le da un bálsamo de alegría a la gente, le da un motivo nuevo, le da muchísimas sensaciones y genera muchísimas cosas positivas de cara al futuro que se empezó a ver en la calle, la gente celebrando, festejando. En cualquier país donde hubiese un venezolano se sentía que reconectó otra vez con su gentilicio
partido y todo lo que te puede dejar del lado emocional es espectacular para ellos. Y por supuesto esto lo puede capitalizar el Team Venezuela y lo puede capitalizar a través del merchandising. Y hay muchísimas cosas por vender y muchísimas cosas que no son también intangibles o tangibles que los pueden capitalizar. Y bueno, ¿por qué no posicionarse como la selección del país y que deje a un lado el tema de vino tinto por comparte del fútbol? Eso lo debatimos un tema anterior, pero bueno, otro tema que me gusta mucho del lado emocional y es que esta gesta heroica, este logro, esta conquista rompe un techo de cristal para los deportistas venezolanos al decir, oye, casi ganamos, casi clasificamos, casi vamos a podemos ganar, no, ahora sí ganamos, ahora sabemos lo que es ganar y cambiar el chip a una mentalidad ganadora para todo el deporte en general y ojalá esto se masifique. Aquí hay gente muy ganadora con mentalidad ganadora como Rubén Limardo, como Yulimar Roja y muchísimas personas, el mismo Miguel Cabrera. Aquí hay muchas personas que han tenido una mentalidad ganadora y por eso han llegado tan lejos en su deporte, pero creo que ahora saben lo que es ser campeón y saben lo difícil que es ser campeón, pero también saben la presión y cómo convivir con ello y cómo no derrumbarse. Así que yo creo que esto va a marcar un precedente, al menos en el lado emocional y psicológico del deportista venezolano. ¿Cómo lo ven ustedes? Igual que tú, Andrés, ganar la primera vez te genera una mentalidad muy particular, no solo en el deporte, también en el derecho, En la vida. en la vida nos ha pasado y te recuerda los estándares de exigencia que tienes que tener siempre, te recuerda cuáles son las cosas que tienes que hacer, te recuerda que tiene que doler, te recuerda cómo tienes que manejar la presión. Y por eso, por cierto, estaba viendo que en el próximo curso de administración y manejo de clubes de la FIFA, se empieza a enseñar neuropsicoanálisis, una cuestión así, donde le empiezan a enseñar a los gerentes a que tiene que aprender sobre el cerebro y sobre la mentalidad, porque es lo que hace ganar o no. En una película decía, en una película llamada El abogado del diablo, hablaba Al Pacino, repetía una gran línea del guión diciendo que la presión lo es todo. Cómo te actúa frente a la presión, ¿no? O algunas personas se doblan, mientras que otras andan derechito con presión y actúan con presión. Entonces, hay que aprender a ver si conseguimos esos jugadores que sepan manejar la presión y también aprender a enseñarlos como tal. Así que sí, yo me quedo con lo que tú dices. Esperemos que esto sea de ayuda para que haya otros deportistas como los que mencionaste y agrego yo a Antonio Díaz, agrego yo a Daniel Ders, agrego yo a esa selección de softball, a la selección de voleibol que también consiguió varias cuestiones. Hay que seguir como tal en esta situación y no olvidar a la selección de fútbol de salón del año 97 que nos hizo campeones mundiales. Claro que sí, Venezuela es territorio de ganadores y hablando también de lo sentimental, es cómo llega, ¿no? Este campeonato del Clásico Mundial de Béisbol, el momento en el que llega para celebrarlo como es debido. Y esto me toca bastante el corazón, por así decirlo, porque además en las redes sociales hemos visto millones, miles de videos de las celebraciones de personas de Venezuela fuera de nuestras fronteras, que les tocó evidentemente por cuestiones que no vamos a debatir acá, estar fuera del país. Pero además de eso, lo que ha arrastrado el venezolano fuera de su país es que tengamos argentinos celebrando el béisbol con nosotros, que tengamos japoneses celebrando, que incluso le ganamos a Japón, una locura, los japoneses de verdad que son increíbles. Alguno que otro dominicano que también está contento por nosotros, colombianos, españoles. Hemos visto además una inmensa compañía que han tenido muchas personas con el venezolano por el momento que pasamos y además por lo que significa para nosotros este deporte y lo que significa ganar por primera vez, que es un asterisco que tiene allí de especial. Hay un video, no sé si ustedes lo vieron, de un chico celebrando en el trabajo con un compañero argentino y el argentino estaba incluso hasta más feliz que el venezolano, saltando, gritando, todo lo que ha arrastrado esto el señor con el televisor viejito que después le compraron otro televisor, pero también envió el juego con su televisor viejito chiquitico en blanco y negro casi. O sea, es una cuestión que ha arrastrado, que ha movido nuestras fibras más internas, que ha dejado por las redes sociales miles de videos, de mensajes, oye, es bastante abrumadora la cuestión, ¿no? Y es lo que nos da el sentimiento de ganar por primera vez y de ganar en estas condiciones que lo hace creo que un poco más especial. Para finalizar este video quiero hablar de los retos
y las posibles amenazas y los riesgos que pudo haber representado para Venezuela ser campeón del mundo, porque esto es un tema no menos importante que debemos tomar porque es lo que va a hablar de nosotros de cara al futuro y es cuando celebramos una copa muy grande y tenemos este tipo de celebraciones, pues al día siguiente amanecemos con resaca y una de las resacas que podemos ver, que yo lo llamé el efecto espejismo y es el mayor riesgo de que creamos que como quedamos campeones del mundo, no existen fallas estructurales dentro de la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela, de la Federación Venezolana de Béisbol, en los propios deportistas venezolanos que quizás algunas fallas en la formación puedan tener de cara al futuro y entender de que, mira, hay que corregir lo que está mal sobre la base de lo que está bien y entender que podemos ser mucho mejores todavía, que no nos conformemos con haber hecho esto y que se quede como un campeonato aislado. El otro efecto que yo llamo es el efecto corrupción y gobernanza, al menos por $6 millones se entró por parte de la World Baseball Classic para darle a Venezuela el prize money por ser campeón y bueno, que este dinero no sea invertido en la forma adecuada por una mala gestión, sea esta gestión o sea otra gestión en el futuro de la federación, de las ligas, cómo se vaya a repartir el dinero, porque esto va a traer muchísima inversión también para la liga de béisbol, para las academias deportivas, entonces que sea el dinero usado de la manera más inteligente y que sea para hacer una buena herramienta de desarrollo. Y otro que yo puedo ver también con un riesgo, no para el béisbol, sino para los demás, es que puede ser un jaque mate para la competencia. El fútbol, el baloncesto, se pueden ver opacados y vivir bajo la sombra del béisbol y que el béisbol sea el que monopoliza todos los sponsors, todo el merchandising y toda la atención del público de ahora al futuro. Eso es un reto que no tiene el béisbol, pero que lo tienen a partir de ahora los otros deportes. Claro que sí, y ahora la pregunta es para ustedes. ¿Qué les parece este triunfo? ¿Cómo creen que va a impactar en Venezuela este triunfo de la selección venezolana de béisbol? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Y con esto listo, pasamos al último tema del día de hoy. Final de la Copa Africana de Naciones enero 2026. El anfitrión, Marruecos, se enfrenta contra un equipazo de Senegal. Estadio lleno, una atmósfera increíble. El partido va 0-0. Todo está fuerte. Llegamos al minuto 90. Gol de Senegal. Dan 8 minutos y gol de Senegal. Se revisa el gol de Senegal y se anula. Supuestamente una falta en ataque como tal. Los jugadores de Senegal quedan un poco molestos, siguen jugando. Resulta que en el minuto 95, penal comete Senegal a Marruecos. Penal que comete, penalti en el área, se va a revisar, se revisa en el VAR y empieza, y ahí hay una diatriba. ¡Pum! El árbitro decreta penal. Decreta penal y los jugadores de Senegal empiezan a protestar durante varios minutos. El penal no avanza. Y en el minuto 102 se retiran parte de los jugadores de Senegal del campo, molestos por la decisión arbitral. En ese momento, Sadio Mané, en conjunto de otros jugadores, sigue hablando con sus compañeros, les pide que regresen, y sus compañeros, bueno, a regañadiente, regresan al minuto 110 al campo. Pues se patea el penalti parado por Senegal. ¡Qué drama! Termina el tiempo regular, van directamente al extratiempo y en el extratiempo, gol de Senegal. Senegal es campeón de la Copa Africana. Senegal celebra la Copa Africana. Las calles de Senegal se llenan de felicidad. Son campeones de África. Hasta esta semana, que Marruecos le quitó el título en la Comisión de Apelaciones de la Confederación Africana de Naciones, que decretó que el partido ahora ya no era victoria para Senegal, ahora era victoria para Marruecos 3-0. Dios mío, señores, ¿qué sucedió aquí? Bueno, la Confederación Africana de Naciones básicamente está indicando que aplica el artículo 82 del reglamento de la Copa Africana de Naciones, que te dice que si por cualquier razón un equipo se retira de la competición o no se presenta a un partido o se rehúsa a jugar o deja el campo antes de que termine el partido, sin autorización del referee, debe ser considerado como perdedor y debe ser considerado
eliminado y descalificado. Y esto nos llega a la consecuencia del artículo 84, que cuando sucedan este tipo de cosas, pues bueno, se va a decretar que el partido se perdió 3-0 como tal. Eso nos dice el artículo 82 y en virtud de este artículo, la Comisión de Apelaciones decretó que ahora el ganador de la Copa Africana no era Senegal, sino que era Marruecos. ¿Qué puede hacer Senegal? ¿Puede apelar? Sí, claro, puede apelar al TAS. ¿Y qué puede alegar Senegal? Qué complicado. Y aquí es donde empezamos lo difícil de este tema el día de hoy. Les adelanto, spoiler alert, no tengo respuestas como tal, no tengo... creo que es un caso interesantísimo. Creo que los ganadores del caso, por cierto, un escritorio con el que hemos trabajado, Libra Law, es un gran escritorio jurídico y va a ser una gran pelea jurídica. Y lo que puedo es, señores, señalarle un poco el análisis que se va a hacer en el tribunal, ¿no? Y en este sentido, y es muy importante, la primera pregunta que se debe hacer el tribunal ¿es revisable esta decisión o no? ¿Y por qué lo digo? Porque lo primero que uno debe observar es directamente si son decisiones de juego. En principio, en el derecho del deporte, las decisiones de juego no son revisables. Es decir, si el árbitro comete un error de apreciación en una jugada, ese error de apreciación no suele ser revisable con excepciones de que haya amaño, con excepciones de que haya una arbitrariedad muy grande, que sea demasiado injusto, etcétera, 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 y que realmente sea desproporcional lo que ocurrió en general. Entonces, en principio, estas decisiones no son revisables. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos es si esta decisión es revisable o no. ¿Y quién nos dice si la decisión es revisable o no? Y aquí lo van a ver en pantalla. Nos los dice las reglas de juego de ley FAP en el artículo 5. En el artículo 5 dice que el árbitro tomará sus decisiones según criterio de acuerdo a las reglas del juego y el espíritu del fútbol. Y las decisiones del árbitro se basarán en la opinión de este último, quien tiene el poder discrecional para tomar esas decisiones. ¿Ok? Ese es el primer punto. ¿Ok? El segundo punto, y aquí necesitamos leerlo en inglés, porque en castellano se escribe distinto, y esto va a ser analizado en inglés. Te dice, y traduzco, dice, the decisions of the referee regarding facts connected with play, o las decisiones del referee que tengan que ver con hechos conectados con el juego, hechos conectados con el juego, o con la jugada, o con qué, son definitivas. Y esta es la parte más importante. Las decisiones del árbitro conectadas con hechos del juego son definitivas, no pueden ser revisables, ¿ok? Entonces, y todas esas decisiones siempre deben respetarse. Ahora, ¿qué significa la palabra play? Ahí va a estar la primera cuestión. Play es la jugada, play es el encuentro, como se traduce en castellano. Play es qué, porque eso va a determinar si la decisión del árbitro es revisable o no es revisable. Y ahí está el quid del asunto. ¿En qué interpretación le damos a la palabra play en el reglamento de las reglas de juego del fútbol? Por otro lado, el siguiente párrafo nos regula, y nuevamente hay que volverlo a leer en inglés, nos regula lo que son los recomienzos de juego. Y te dice, the referee may not change or restart decision on realizing that is incorrect. ¿Qué significa? El referee no puede cambiar una decisión de recomenzar un juego, incluso si se da cuenta que es incorrecta. Esa decisión se mantiene. No se puede modificar. Ahora bien, la pregunta es, esa decisión de recomenzar el juego, que es lo que estamos analizando y lo que se va a analizar en el caso de Senegal, ¿es una decisión conectada con los hechos del juego, conectadas con una jugada o no? Porque el juego estaba detenido. El juego lo había sido detenido el árbitro. Entonces, la primera pregunta es si se puede revisar o no. Y ahí va a haber un gran debate judicial, porque vamos a tener que ver si esta fue una decisión vinculada a hechos del juego o no. Porque el juego estaba paralizado, porque en el momento el árbitro lo paralizó para revisar el VAR. Si llega a ser revisable esto, pasamos al segundo punto. Bueno, se violó ese artículo 82 y entonces hay que anular ese partido. Y ahí es donde yo encuentro un poco más de problemas, ¿no? Porque incluso ahí dice, sí, los jugadores se van del partido antes de que termine el tiempo regular. Bueno, para empezar, se fueron después del minuto 90, pero se fueron en el extratiempo. Pero el extratiempo forma parte de ese juego regular. Sin autorización del referee, el partido estaba parado.
¿Había autorización del referee o no la había? Pareciera que no la había. Sin embargo, cuando ellos regresan al campo, y el árbitro decide recomenzar el partido, oye, el árbitro de cierta manera permitió que se fueran y permitió que regresaran. Si no, el árbitro pudo haber terminado el partido y haber aplicado este artículo 82 directamente. Teniendo en cuenta esto, ¿qué creo que pase? No lo sé. No lo sé. Va a ser un caso interesantísimo. Creo que las dos preguntas a resolver son interesantísimas para el derecho al deporte. Me inclino, y mi opinión es, porque se mantenga el resultado, porque Senegal lo ganó en la cancha, y creo que ganar un título fuera de la cancha no es lo mejor para el deporte, y creo que una decisión de esa va a hacer daño al deporte. Pero bueno, ese es el resumen de la situación. No, este caso de verdad que está bastante interesante y qué bien que Antonio lo trajo a colación, a pesar de que hablamos de puro béisbol, un poquito de fútbol no nos hace daño. Pero oye, el caso yo no lo veo tan complicado en el hecho de que cuando esto llegue al TAS, porque de hecho la Federación de Senegal dijo que ellos iban a apelar esta decisión y también el mismo gobierno de Senegal dijo, mira, vamos a ir a donde sea necesario, a cualquier organización internacional, porque esto no puede quedarse así. Ya sabemos que entonces van a apelar esta decisión y la tarea será de los árbitros de determinar cómo queda esto. Pero si nos fijamos en lo taxativo del artículo 82, que es el que está alegando la Comisión de Apelaciones para quitarle la final a Senegal, fíjate que el artículo dice, si por cualquier motivo un equipo se retira de la competición. ¿Senegal se retiró de la competición? No lo sé. No se presentan a un partido. Evidentemente ya estaban allí. ¿Se niegan a jugar o abandonan? En ningún momento se negaron a jugar. En ningún momento se puede entender que abandonaron porque de hecho habían jugadores todavía en el campo y no solamente eso, sino que regresaron. Y el partido continuó. Continuó donde se había paralizado, cobrando el penal. Entonces, el artículo 82 es aplicable a esto, a esta situación, a este supuesto en específico que pasó en ese partido. No me parece por el momento. Me parece que este artículo aplica más cuando están dadas estas condiciones, cuando un equipo se niega definitivamente a jugar, no lo jugó, y como no lo jugaste, como no cumpliste con tu obligación, entonces hay consecuencias. Y por eso se aplica este artículo. Pero lo importante acá es que el árbitro continuó con el partido. Continuó justamente donde se estaba dejando. Continuó con el penal. Después del penal se terminó el partido y hubo un extra tiempo. Entonces, las condiciones acá yo creo que no están dadas para la aplicación de este artículo. Coincido con lo que dice Antonio, habrá que interpretar lo que dice el artículo 5 de las reglas del IFAB. Probablemente también esto esté metido acá dentro del tema que vayan a alegar los abogados, pero hay una decisión bastante importante, interesante, Antonio, que tú nos pasaste para hablar sobre este tema. No sé si la ibas a comentar más adelante. Hay una decisión bastante interesante en donde se ha determinado que si el árbitro te manda a reanudar el partido y tú como equipo no lo reanudas, no te acercas a la cancha, te vas, entonces ahí hay una clara advertencia del árbitro de que, mira, no reanudaste el partido, ok, puede haber consecuencias como un forfeit para ti. Pero aquí no pasó esto, insisto, aquí transcurrió después de manera normal, vamos a decirlo así, entre comillas, el partido porque se cobró el penal, se cumplió con el tiempo de juego y además se fue extra tiempo. Entonces, las condiciones están allí para ser discutidas, para ser interpretadas, pero yo creo que la balanza está inclinada un poco más hacia Senegal, hacia darle el partido a ellos otra vez. Sí, el caso es el CAS 2001A354 de la Irish Hockey Association, Lithuanian Hockey Association Federation y la International Hockey Federation, donde pasó una situación similar. Solo quería agregar que yo estoy de acuerdo contigo, Elena, en el análisis que haces del artículo 82. El problema es que es interpretativo, porque tú estás diciendo básicamente que esto no entra dentro del supuesto hecho, que básicamente es lo que son los hechos que encajen con la norma, y la norma te dice aquí, y dice al final, o que los jugadores dejen el campo antes del tiempo regular sin la autorización del referee. No se puede entender que todo el equipo de Senegal lo dejó, porque todavía Sadio Mané se quedaba en la cancha con otros 2 o 3 jugadores, pero sí hubo una parte que se fue al camerino. Entonces, está en la interpretación de ¿se dejó el campo o no se dejó el campo? ¿Se dejó con autorización, se dejó sin autorización? ¿Se podía dejar o no se podía dejar? Pero eso solo es una discusión siempre que se responda a la primera. ¿Es esto una revisión de una norma arbitral o no es la revisión de una norma arbitral? ¿Y si se puede revisar esta decisión o no? Eso es lo que lo hace tan complicado. Va a ser un caso interesantísimo en el TAS. Yo creo que la clave está en que el árbitro permitió la reanudación del juego. De allí, de alguna forma, el árbitro está avalando que los jugadores se retiraran del terreno de juego y luego retomar el partido.
¿En qué se diferencia eso de una pausa de hidratación, por ejemplo? Es que el árbitro da el pitazo para hacer la pausa respectiva. Pero eso me recuerda a un antecedente que ocurrió en Conmebol, ¿no? En el partido de Brasil y Argentina por eliminatorias que fue en terreno brasilero. Yo recuerdo que Messi dio la indicación a su equipo de que se retiraran del campo. Finalmente ese partido no se pudo disputar, pero yo no recuerdo que le hayan dado el forfeit a Argentina. Según lo que recuerdo, ese partido se pospuso y finalmente no se disputó porque no hacía falta porque los dos equipos estaban clasificados. Pero ahí hay un antecedente en el que el equipo se retiró del terreno de juego sin el permiso o la autorización del árbitro y la penalización no fue la misma, porque ahora en otro continente, en otra confederación pasa esto. Yo creo que en el momento en que el árbitro permite que los jugadores se retiren y vuelve a reanudar el juego, ahí hay una mala decisión. Allí yo creo que debió haber decretado el forfeit, no lo hizo, no se puede regresar en el tiempo y quitar una decisión como que si pitas un penal y luego dices, no, mira, ese penal que yo pité, me equivoqué, no vuelve a ser así. Entonces se anula la decisión y se vuelve a jugar el partido o le doy el trofeo a otra selección porque me equivoqué y esa decisión condicionó el resultado. Entonces yo creo que todo parte del momento en el que el árbitro avala el hecho de que los jugadores se salgan y se vuelva a reanudar el juego. De otra perspectiva totalmente distinta y me llama muchísimo la atención. Lo hemos hablado aquí, está bien, está el ordenamiento jurídico, no voy a caer en una discusión legal como la que hacen mis compañeros, obviamente, porque no me compete, pero ahora, ¿a qué costo le entregan una copa a Marruecos? ¿Qué daño reputacional se origina? Y todo esto ha quedado muy manchado. Si vemos el partido de la final, no solo por el gol anulado, que fue muy polémico, lo que pasó afuera con el portero suplente y los jugadores suplentes de Marruecos intentando quitarle a cada rato la toalla. Hubo muchas desventajas del lado que se vieron, del lado deportivo, que no terminan de cerrarnos de cómo hubo tanta impunidad dentro de una cancha de fútbol. Entonces vemos, oye, la Confederación Africana, ¿a qué costo llega esto y hasta dónde quiere perjudicar su imagen por una mera interpretación del reglamento? Esa es la pregunta que yo me hago y que le dejo a todos ustedes. Sí, fuerte. Esto es una mancha, es una decisión y todo el partido tiene varias cuestiones que dejan manchas para el deporte que hay que analizar porque son costos y va a afectar mucho al fútbol este tipo de cuestiones, ¿no? Al menos esa es mi opinión. Yo creo que la decisión de Senegal campeón debe mantenerse y debe resolverse. Sin embargo, entiendo que desde el punto de vista jurídico hay muchas cuestiones a debatir y va a ser un debate sumamente interesante. Estoy seguro que Senegal también va a contar con un buen equipo de abogados. Y bueno, la pregunta es para ustedes. ¿Qué piensan de esto que está sucediendo en el caso Senegal-Marruecos? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Y con esto listo, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Si les gustó, por favor, comenten, compartan y denle like. Si les gustó muchísimo, por favor, suscríbanse y denle a la campanita para que sigan recibiendo contenido como este. Estuvo trabajando para ustedes la dama del derecho del deporte, Elena Mundaray. Gracias a todos por su tiempo. Nos vemos en una próxima edición y saludos, campeones del mundo. También estuvo trabajando para ustedes Andrés Moró, pivote del mercado deportivo, mejor conocido como el señor Moró. Hasta la próxima edición, campeones del mundo. Y por supuesto, desde Uruguay, el mago del diseño y la identidad en el deporte, Brandon Buquet. Gracias a todos y nos vemos en la próxima. Claro que sí, y este es su servidor, Antonio Quintero, especialista en Derecho al Deporte. Felicidades a todos los venezolanos campeones del mundo en el béisbol y a todas aquellas otras personas que apoyaron al equipo de béisbol venezolano. Muchísimas gracias, disfruten también con ese campeonato. Chao, chao. Esto es el precio del deporte.